Hola, soy Miran Lau, founder de La Segunda Mordida, y este es un podcast donde convertimos todas las mordidas en sabiduría. Hoy tenemos a nuestro gran querido Eduardo Herrera. Eduardo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Eduardo es realmente un ícono en los temas de corrupción acá en el país. Ha estado mucho tiempo, digamos, en el lado oscuro, ha venido de blanco intencionalmente y se pasó al lado de la claridad. Creo que tiene muchísima experiencia porque ha estado en distintos estudios, tiene ahora Escudo Azul y es presidente de esta asociación defendiendo la anticorrupción. Además tienes 3 libros, ¿no? Sí. El cerebro corrupto, anticorrupción y el último que me encantó el título, que es Papelito manda, Sí. que es una frase icónica acá. Bienvenido, Eduardo, a este espacio de La Segunda Gracias, Mordida. gracias por la invitación. Hemos cambiado el lugar. Antes Así te es, entrevisté yo. así es. Hace pocos meses estaba yo al otro lado, entonces es una conversación desde 2 ángulos. Eduardo, cuéntame cómo te imaginabas tú de joven, porque aquí en este podcast estamos hablando de esta segunda mitad de la vida, ¿no? Cuando eras joven, ¿cómo te imaginabas a los alrededor de los 50? Bueno, era una referencia bien particular, ¿no? Porque yo veía a mi padre me tuvo cuando tenía 45 años. Ya está grande. Estaba mayor, evidentemente, y cuando yo tuve uso de razón, mi padre ya tenía los 50 y pico, y yo lo veía anciano, Ajá, ¿no? Entonces, y de hecho ahora veo la televisión y veo los contrastes, y una persona de 50 era un venerable. claro. Entonces yo decía, pues pucha, cuando llegue a 50, pucha, estaré retirado, Como ¿no? viejo, como viejo. Tejiendo, alguna de esas cosas. Bordando. Claro, Punto cruz. sí. Bueno, algo de eso hago, pero no por la edad, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el camino que tú ahora te sientes y te ves, ¿no? Y, Sí, tan vital, tan joven, haciendo cosas, gracias. escribiendo libros, teniendo tu propio podcast, un programa en YouTube, o sea, shows, ¿no? Claro, Stand-up. Ahorita viene un programa de política en sí. marzo en la estación de Barranco. ¿Qué pasa con los 50 horas, no? Bueno, para empezar soy abuelo, ¿no? Entonces ya eso cambia las cosas bastante. Lo que yo he percibido es que la persona está agarrando por la edad, por la era, más longevidad, ¿no? Hay una nueva longevidad. Hay una No es la nueva. longevidad antigua, se le llama nueva longevidad, ¿no? Sí, y además una vitalidad que viene con eso. Las personas antes ya veían el retiro y una decadencia, sobre todo el carácter, ¿no? Entonces el brillo, el ímpetu, el carácter genera pues que estas personas que tenemos ahora 50 años nos sintamos de 40 O menos, o menos, algunos ¿no? menos. Claro, seguro, sin duda. Entonces, claro, salvando lo físico, Ajá. eh, tú ves que tienes mucha más esperanza más adelante. Y creo que eso es muy bueno si es que se toma conciencia adecuada de que tienes que hacer algo más. No, no es que te Adecuada y creas a un chico. tiempo, ¿no? O Sí, sea, porque no te puedes dar cuenta a los 70 años que estabas vital, ¿no? no, Ajá. no, no. O sea, tienes que tomar conciencia, creo yo, y esto es parte de la movida que tú lideras. Es, oye, sí, ya tienes 50, te sientes muy bacán, te van a quedar muchos años más, pero si haces algo, ¿no? Claro. Te quedan décadas en esta nueva longevidad porque la ciencia y la tecnología nos regalaron por lo menos 20 años más, entonces nuestra expectativa de vida se alargó. Pero eso significa qué haces con esa extensión de Exactamente. vida y con esa vitalidad y con gente como nosotros que siempre Claro. decimos que coincidimos Sí, en esa, digamos, característica tan atrevida de hacer las cosas, sí, es ¿no? cierto. Cuéntanos, Eduardo, hay una de las cosas más atrevidas que pocas personas se han, ¿Cuál? digamos, comprado o mordido de alguna manera hacer, ¿no? Creo que una de las más grandes es, tú estuviste casi 2 décadas en un estudio de abogados, Sí. ¿no? Y tenías una anterior vida. Cuéntanos cómo era esa anterior vida y cómo pasas al lado de la luz. Bueno, lo tomo en risa, no para ufanarme ni decir que era muy buena. Ajá. Era una etapa diferente de mi vida. A ver, todo tiene que ver con la forma en que las personas conseguimos el dinero, conseguimos el poder y para qué lo usamos. Entonces yo era un chico de clase media, para no ir muy extenso, que venía de una familia de clase media, ochentas, y digamos, no había mucho futuro, pues. Toda la gente estaba yéndose del país. En la época que migraban, ¿no? Migraba, pues ahora estamos migrando más, Otra ojo, vez, otra pero, vez, otra vez, sí. pero, pero no tan conscientemente como antes, ¿no? Entonces, no había muchas oportunidades, nosotros nos enfrentamos a la desinformación, ¿no? Tú buscabas la universidad por tanteo. Entonces, mi vocación nace de la necesidad de ganar plata. Ujú.
Y entro a Derecho, sigo la carrera de Derecho, y cuando entro y veo un sistema corrupto, dije, bueno, así funcionan las cosas, pues, ¿no? Y me ayorné, me acomodé, Te domesticaron, te metiste al Nadie me dijo sistema. que no, además, ¿no? Ujú, O sea, todo el ujú. mundo decía, sí, pues es así, nadie satanizaba, no había nada de eso. Y me metí, me convertí en un corruptor en el sistema de justicia peruano. 20 años estuve en esa situación hasta que dije, bueno, esto ya es suficiente, ¿no? No, no está bien. Y me retiré. ¿Cuál fue el detonante para que te retiraras? Porque no es que un día amaneciste y ¡tran! La luz llegó, Dios se te presentó el Espíritu Santo. O sea, hubo un detonante ahí. Una Porque, epifanía. claro, una ¿Ah? epifanía. Bueno, algo de eso hay, ¿ah? Sí, yo creo que sí las personas tenemos siempre alguna señal. Como te da un infarto, te están Claro, diciendo, una oye, red flag, tu cuerpo, claro, te pueden, alguien cercano te hace mirar un blind spot, te ¿no? pone una tarjeta amarilla, Ajá, pues el destino, te da un infarto, a la siguiente te vas, ¿no? claro. Y muchas personas empiezan a recapitular su vida y cambian el rumbo, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso con un caso que yo perdí, un caso en el que estaba asegurado el Ujú. éxito, porque obviamente la justicia en este país Se se compra. compra, y yo la compré, y lo cierto es que me estafaron, o sea, salió mal O el sea, caso. al ladrón que roba al Sí, ladrón, siempre claro. le perdón, te aplicaron la ley. Es de fábula, Ajá. ¿no? Entonces, claro, salió mal el asunto. Y yo cuando llamo a reclamar a mi contacto, le increpé, estuvimos conversando, en fin, y me dijo, bueno, mira, así son las cosas. Y yo le dije, oye, pero esto no se hace, ¿no? Ya tenemos un acuerdo. Estamos entre caballeros. De caballero, Sí, armados, armados, claro. caballeros armados. Entonces, él se rió y yo dije, ya, pum, esa es la señal. No estamos entre caballeros. En un mundo de lampa, donde somos zampones, no puedes exigirle las éticas. Y eso me llevó a ejecutar el retiro que yo ya pensaba, porque las personas se dan cuenta, saben qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y es incorrecto. No hay nadie que tenga que decir Solo eso. que te haces como de la vista gorda y como dices tú, te acomodas al sistema y el sistema pues también te da sus recompensas, ¿no? Sí, claro. O sea, no te domestica, digamos, a punto de salsa, te da No, buenas recompensas el sistema. no, la pasas muy bien. O Ujú. sea, yo las noches, sobre todo cuando viene esta conversación con la conciencia, dentro de mis múltiples personalidades, escuchaba una voz que me decía, oye, estás haciendo mal, ¿no? Pero otra voz que decía, La callaba, la callaba, sí, la haz 2 callaba. milloncitos y cuando hagas 2 millones te Claro, retiras. claro, Entonces claro, vas procrastinando, ¿no? Ese es otro claro. tema de la humanidad, también la procrastinación. Claro, y a veces eso tiene que ver con todos los aspectos de la vida, ahora que lo mencionas, ¿no? Es como la salud, ¿no? Como el sueño, más adelante, cuando tenga tanto, lo dejo. Cuando consiga tal cosa, me hago cargo, ¿no? Cuando ya esté en tal posición, ya dormiré más horas, etcétera, ¿no? Y en tu caso fue, claro, cuando llegue a tal monto de billete, es como que ya Claro. lo puedo dejar, ¿no? Y cuando La llegas pregunta es, ahí, ¿llegaste al monto? no, ¿No? no llegué. Quiero ser tu Si no, amiga, no estaría acá. quiero ser tu amiga. Estaría viviendo en Barbados, en algún lugar. Digamos. Y cuando llegas a 2, dices, no, 2 no es Claro, no suficiente, es. vamos a 10. Siempre quieres más. Siempre quieres Claro. Es la más. ambición humana natural, Sí, digamos, ¿no? Pero esa decisión, Eduardo, tampoco es tan fácil en el sentido de que ya tienes la luz, la señal, la epifanía, tomas la decisión, pero esa decisión atrae o acarrila otros costos, sí, ¿no? O sea, hay pérdida, digamos. sí, ¿Cuáles fueron las pérdidas y por qué? Mucha gente también se da cuenta, pero le sigue sí. haciendo caso al otro lado y no pasa nada, ¿no? Claro, o sea, hay mucha vergüenza en decir que uno no fracasa, porque la gente creo que no fracasa, no te salen No, las no, cosas es como un quieres, ¿no? ciclo, como decías tú. Ajá. Entonces, claro, yo me retiro y hice una Retrospección. de mi vida, ¿no? Empecé a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Primero, pero antes me fui a pique, porque claro, yo generaba un montón de dinero Y tienes una y familia. tengo una Acabas de decir que familia. tienes hasta Sí, nieto claro, ahora. bueno, eso porque tenía mis 2 hijos aún. Ajá. Y simplemente dejé generar cero, nada. Chao. Vendí la casa, ¿no? Nos fuimos a pique económicamente. Hubo un episodio que yo lo cuento con mucha apertura, que estábamos viviendo en una casa alquilada y me vinieron a cortar la luz. Wow. O sea, no tenía plata para pagar la luz. Entonces tú dices, oye, hice bien. Y miras arriba, abajo, al centro y dices, oye, sí, Y algo. ahora, y ¿Y ahora. ahora qué hago, no? ¿Cómo sales de ese momento? Porque todas las decisiones tienen un costo, ¿no? Tienen un trade-off. Digo, su lado bueno y su lado malo. El lado bueno te sentías mejor emocionalmente,
¿no? Seguro, estás en el lado de la verdad, ¿no? Claro. Pero en el lado económico, A ver, esto parte por mucho la mente, ¿no? La conciencia. Lo único que puede dominar a una persona son sus pensamientos. ujú, Entonces yo me metí en esa idea y desde luego había un momento cuando estaba totalmente quebrado económicamente, decía ya, ¿qué más me pueden quitar? claro, ¿qué más me puede pasar? O Puedo sea, alumbrarme con vela, ¿no? claro, ya me pueden quitar todo. ¿Qué no me han quitado ya Ajá, a mí? Y la paz puede parecer dulzona, ¿no? ajá. Pero estás tú, estás ahí, vivo, ¿no? Mis hijos estaban bien, eso es lo más importante. Mi familia estaba bien. Dije, ya, algo haré. Y salí a hacer las cosas más inverosímiles del mundo para ganar billete y me Como por reinventé. ejemplo, O sea, empecé a buscar chamba dando conferencias. y Yo, nunca habías dado conferencias. no, nunca. Yo había hablado, yo soy un orador de tribunal, Ah. que es diferente. Una vez di una conferencia en un restaurante En un hablando de ética, restaurante. de ética, te puedes creer por una institución pública. Entonces, era fin de año, nadie me prestaba atención, uno me pidió una gaseosa, o sea, fue una cosa era una cosa, Pero te atreviste a claro, dar ese siguiente paso y sí, a hacer cosas inauditas. Hemos estado haciendo stand-up y realmente sí, hablas muy bien, o sea, no hablas nada mal. O sea, creo que el tribunal te entrenó, me te dejó entrenó. cosas buenas. Sí, es otra forma de oratoria, ¿No? Ajá. mucho más argumentativa, más de choque, pero te da una noción de la palabra, ¿no? O al menos no le tienes miedo al auditorio, también, que no es poca cosa. Siempre se tiene algo ahí cuando vas a salir al escenario. Pero al final del día te pones a pensar y dices, son personas, Igual que tú. entonces, y todos vamos a sentir lo mismo. Ujú. Entonces, como que ya, la pasas mejor. Y con eso fuiste saliendo. Sí, salí y de ahí me entré al lado espiritual, empecé a hacer Ajá. meditación, Wow. yoga, me dejé el pelo largo, vendí mi carro, me volví un hippie. Vendiste tu carro significa caminas hoy en día. No, tenía un carro moderno. Ah, ya. Y ahora tengo una carcocha clásica, que siempre es lo Ah, que quise, ¿no? ok. Y ahora camino un montón, además, dicho Sí, sea de te he paso. visto caminando bastante, por Sí, eso te decía. sí, Sí. hablo además cuando camino. La Ajá. gente piensa que estoy loco, pero Un bueno, poquito. algo de eso está. Un poquito. Y digamos, empecé a buscar qué más hacer. Ujú. Y fíjate, llegué a mi vocación inicial. Yo creo que ese es un punto Mm. importante, porque las personas hacen donde te lleva la vida. Pero tú en el fondo sabías cuál era tu... Sí, todos lo sabemos. Ajá. Creo que todos lo sabemos. Está dentro, siempre está Sí, dentro. impectore, como decimos los abogados, Ajá. ¿no? Entonces, dije yo que a mí que me gusta hacer, hablar y escribir. Y eso me dedico ahora. Entonces, por eso escogí un poco la carrera de Derecho, pero como nuevamente vas procrastinando, Claro, lo dejaste en un costadito. lo dejaba. Y en nuestra época, ¿quién había de oradores y escritores? Vargas Llosa y el mexicano, no me acuerdo cómo se Ah, llama. ya, Cornejo, que venía a todas las universidades a las ¿Te maestrías. Y daba acuerdas? Yo he ido a la charla, claro. Ya, Obvio, bueno, eran- obvio, todos así como gurú. Claro. Era el motivador, Claro, era el un único, euro, el único. único. Entonces Ahora abundan, claro. dices, oye, bueno, sí, claro, eso quiero hacer. Mm. Y en eso estoy ahora. ¿Y cómo te miraba el resto y cómo manejabas tú? Porque no es tan... Hoy de repente se ve un poco más sencillo y más fácil. Los chicos más jóvenes, hombre, oye, estoy haciendo yoga, pero lo que tienes en la cabeza cuando dices yoga, meditación, es una sala llena de mujeres, todas en licra, ¿no? Y tú, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo manejaste todos esos cambios y esas transiciones totalmente disruptivas para nuestra generación y además del mundo del que salías, ¿no? Yo me he retirado hace ya 11 años, Una década. una década. Y claro, al comienzo la gente decía, oye, hay que ayudar. Me hicieron una intervención un día. Porque mis amigos pensaban que estaba loco, que estaba mal. ¿En serio? Sí. O sea, te invitaron a comer y te dijeron, Sí, Eduardo, mira, ¿qué estamos pasa preocupados por ti, contigo? ¿qué está pasando? Tienes que volver. Tú no, pareces un hippie caminando por las calles, hablando solo, porque a mí me gusta hablar solo. Ajá. Pero Ent- para escucharte a ti mismo. Sí. Claro, claro. Entonces, me hicieron una intervención y les dije, bueno, no, este soy yo y voy a sacar un libro contando todo. Y ya dijeron, quemó, ¿no? Y mucha gente se burlaba de mí, me volví invisible, Mm, porque el poderoso abogado penalista que solucionaba casos era ahora un perdedor, según la visión de algunos. Y mucha Claro. gente no me respondía el teléfono. mentira. Tuve el don de la invisibilidad, o sea, sé lo que es ser Cuando invisible. cuando eres niño y dices, ojalá pudiera Sí, lo convertirme hice. como invisible. Exactamente. Y bueno, nuevamente,
lo único que decía es, me tengo a mí mismo, voy a salir, ya encontraré, Dios proveerá y me abrió el camino, ¿no? Has tocado una palabra súper importante, no solo invisible porque saliste de un sistema, sino porque si eso lo combinas, y eso lo vemos en la segunda mordida, con la edad, es como, oye, escondamos al viejo, ¿no? Mm, Escondamos al viejo, escondamos al que ya no sirve, escondamos al que no cumple todas las reglas de este sistema que hemos diseñado. Y el sistema en realidad está diseñado para la primera mitad con sus propias reglas. No que salgas y, como dices tú, revisite mi propósito, siga lo que mi corazón realmente quería hacer desde el inicio, desde chico, solo que no encontraba las herramientas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezas a sentir que ya estás haciendo lo que tú quieres? Porque de alguna manera tú empezaste a construir tu legado sí. hace una década. Es una satisfacción plena, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, ya te contaba la otra vez, yo salgo a caminar a las 11 de la mañana. La gente está trabajando y yo estoy en short caminando. Claro. Dicen, este tipo está loco, ¿qué es? O multimillonario. O multimillonario, Ya lo la logró. hizo, claro. Entonces, de repente, todo esto es una farsa y tengo mis millones afuera. Claro. El asunto es... Dinos la verdad, están en sí, Suiza. claro. Sientes que estás haciendo algo que siempre soñaste hacer y te pagan por eso, es sumamente divertido. Es sumamente halagador porque en realidad no trabajas. Claro, fluyes, como Fluye. decimos. Estás en modo flow, ¿no? Sí, Y eso es una satisfacción. sí, sin duda. ¿Qué aprenden tus hijos? Y ahora, bueno, tu nieto todavía está chiquitito, Sí. ¿no? ¿Qué ven tus hijos hoy de ver ese Eduardo del antes y ese Eduardo de ahora? Porque los hijos no aprenden con lo que dices, aprenden No. con lo que ven, ¿no? O sea, el ejemplo. Mira, yo no sé si mis hijos aprendan mucho de mí porque los hijos nacemos en contraposición al padre o a la madre. No todos, ¿ah? Sí, bueno, No todos. De no te lo repente, dicen. Claro, no te lo dicen todavía. Ajá. Pero, por ejemplo, nunca te escuchan a ti como escuchan a otro que le dice lo mismo que tú, ¿no? La tragedia, Llama al tío para que le diga, Sí, llama al tío para que le diga. la tragedia del padre y la tragedia cuando eres padre, dice, sucha, mi papá tenía razón, ¿no? Porque, me hace acordar. claro, porque los jóvenes caminan más rápido, pero los viejos conocemos el camino. Qué buena frase, ¿ah? es Los una- jóvenes caminan más rápido, pero los viejos conocemos el camino. Claro, entonces ellos Claro, evidentemente... todavía están dando tumbos. Sí, Ajá. tú sabes, eso le va a pasar, déjalo que le Claro. pase. Entonces, yo sí lo que creo es que les puedo hablar con alguna coherencia. Esa es otra palabra muy relevante. Entonces le digo, oye, no la embarres como la embarré yo. Y te creen. Y me creen. O sea, Evidentemente te creen. no, Te han claro, visto. hay Claro. un libro, además. Bueno, el menor no me vio mucho en esa época Ajá. y el primero no No yo sabía qué hacías. transmitía, ¿no? Claro. Ajá. Pero veo un cambio en una persona que antes era un atorrante, déspota, y ahora no es que sea yo la Madre Teresa, pero digamos, mi comportamiento es diferente al de que era antes, ¿no? Es muy difícil y es mucho más difícil ser coherente que ser exitoso. Sí, yo creo que sí, en este país más. El éxito depende de cómo lo mires, ¿no? Si es un éxito económico, ¿qué es el éxito? Ahí viene Claro, la gran... cada uno define. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es estar tranquilo, tener tranquilidad en todo orden de cosas, ¿ah? Yo no voy a decir que el dinero no es importante. Claro, El tienes que dinero- vivir, ¿no? Claro, Claro. porque además te da libertad de hacer cosas. El asunto es cómo se consigue. Entonces yo sí puedo decir hoy día que duermo con la conciencia tranquila, porque sí, la embarré, mi vida fue un desastre, no tengo ningún empacho en decirlo, ahora, pero lo reconozco. Claro. Y cuando hablamos de acercarte a tu propósito, que es lo que básicamente hiciste tú, y de construir este legado, tú claramente en esa curva de la felicidad, ¿no? Estás ya en la pendiente de arriba, porque es como Sí. ya me siento satisfecho y camino a las 11 de la mañana Sí. y miro a la gente sudando en el aire acondicionado, ¿no? Y yo estoy disfrutando de la vitamina D. ¿Cuál sería tu mejor consejo para la gente que no se atreve a dar ese cambio? Yo he dejado personalmente personas, porque la coherencia me vuelve loca, ¿no? Claro. Pero es una cosa muy interna, como dices tú, en tu cerebro hay como dos fuerzas, ¿no? Claro. A ver, yo no sé si me atrevería a dar un consejo. Inténtalo. Bueno, intentaré. Yo lo que creo es que la coherencia te hace decir cosas con cierta soltura y con cierto aplomo y eso se transmite. O sea, cuando tú dices, o un político, vamos a ir a ese plano, te dicen, yo soy transparente, tú dices, oye, no,
no le No creo. tendrías que tampoco necesitar que decirlo, Claro, ¿no? lo Ajá. transmites, lo Ajá. exudas. Entonces, Ajá. yo creo que la coherencia genera credibilidad. Y Natural. Natural. Y para una persona que quiere hacer vínculos, negocios, lo que sea, la credibilidad Bien. es lo más importante. Claro. Si no confías, ¿no? No hay confianza, no puedes hacer negocios. Si no hay Sin confianza, no duda. puedes construir el futuro. Y extrapolando eso, y te felicito, en verdad, Gracias. cuando te conocí, claro, me quedé impresionada de, ala, se ha comido tal vuelta a la vida, porque esa es una verdadera segunda mordida, ¿no? Fue, quiero ser su amiga. Es como literal, porque No es recíproco. no todo el mundo se atreve a hacer estas vueltas, ¿no? Y en lo personal, digamos que ya lo has logrado. O sea que igual hay que seguir construyendo porque quedan décadas, ¿no? Sí. Estás joven todavía y tienes toda una familia que quieres ver crecer, Sí. me imagino. Te he visto babear ahí por el nieto, Sí. hermoso. Pero si eso lo extrapolas un poquito al país, ¿ya? Y tú estás bien activo en términos de política, ¿no? De el futuro del país, de cómo los jóvenes se comprometen. Acabas de decir cómo los candidatos, ahora que estamos cerca de las elecciones, empiezan a hablar de estas cosas. ¿Por dónde crees que debería ser? ¿Dónde está nuestra vuelta? ¿Dónde está nuestra falta de coherencia? ¿No? A ver, yo creo que hay dos cosas. La primera es que nosotros estamos olvidando que tenemos un legado, Eso. ¿no? O sea, No solo como personas, sino como Como comunidad, país. como sistema, como país. el gran problema del país es el cortoplacismo. Entonces tú dices, oye, voy a hacer mis obras en 5 años para que el otro no la chape. Entonces calculo, y las grandes reformas no se hacen en 5 años. Cari, no salimos de ser un país tercermundista. No salimos porque el país necesita reformas de 20 años. Pues. Entonces para eso necesitas legado, trascendencia, altura, y eso no se encuentra acá. Y lo segundo es que creo que nos hemos olvidado que somos jóvenes. El gran problema es ese, porque fíjate. Somos un país joven. Y además, espiritualmente, porque ¿qué sucede? Yo siempre le digo a los chicos cuando hablo en universidades, nunca pierdan la juventud. Es una de acá. actitud, ¿ah? Exactamente. Es un tema de rebeldía, exacto. de tener sueños, de construir, de hacer, de retar, de no cuestionar. conformarse, Exacto. porque las generaciones mayores estamos acostumbrados o están acostumbrados, pues yo no me comprometo, a decir, bueno, los jóvenes lo harán. No jodan, Claro. lo voy a hacer yo. Cómprate, ¿no? Claro, Cuando lo alguien voy se a hacer queja, yo ya, ¿y mismo. qué haces tú para que el país cambie? Exactamente. ¿Dónde está tu granito de arena, no? Exactamente. No esperes que venga un candidato y dices, no, es que ahora no hay nadie, son 38, pero no sé por quién votar, claro, ¿y tú qué hiciste para...? Claro, no te puedes resignar al mal menor y a todas esas cosas que escuchamos. Sí. El país se cambia porque te preocupas por tu metro cuadrado, no por el otro. Sí, Eso es verdad. El otro día escuchaba a la presidenta Ocitrán que estaba hablando sobre las obras de infraestructura del país y decía, claro, si haces la línea 1 y luego, muy en corto plazo, deberías tener la línea 2 en 5 años, pero lo sigues pateando y se va a demorar creo que 10 años y nadie está mirando todo el sistema. Mira una cosa tan simple como el sistema de trenes para conectar una ciudad. Pero cada uno mira su pedacito y su tren, claro, nunca se van a interconectar, nunca nos van a unir, siempre vamos a ser un país descentralizado. No hay una solución, no hay una estrategia, no hay un plan y no se ejecuta. Y el concepto de nación es origen y destino común. Entonces, si tú no tienes un origen que lo tenemos probado, un destino común, pues no somos una nación, ¿no? Simple, y ahí están las consecuencias. ¿Y cuál crees que es la salida para eso? Bueno, que me elijan a mí como presidente. Acabamos de lanzar un candidato nuevo para las siguientes elecciones que están ahí. Mañana. Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es hacernos cargos responsables. En este país no hay responsabilidad. Fíjate tú, un ejemplo muy simple, la selección, cuando pierde, todo el mundo busca al culpable. Nadie busca un responsable. Y la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad es grande. El responsable se hace cargo. Claro, lo resuelve, le da vuelta. El culpable es claro. Hacia adentro. Por mi culpa, por mi Ahí te quedas. Pobre la religión católica, sí. Eso es. Hagámonos responsables. Esta situación la hemos generado nosotros, no nadie más. Acá Dios no tiene nada que ver. Nosotros y nosotros tenemos que solucionarla. Y cuando hablamos de responsabilidad, tú te has hecho cargo, digamos, de esta vuelta. Nos estás contando cómo deberíamos hacernos cargo en comunidad, que es algo que empezamos a hacer en la segunda mordida, como grupo, ¿no? Como generación. Oye, no es que ya no estemos en el juego, es cómo vamos a cambiar o adaptarnos nosotros para seguir jugando el juego, Claro. para ver qué aportamos, ¿no?
¿Cómo crees tú que vas a vivir los siguientes años? Ahora ya en línea con tu legado, con toda esta vuelta, con toda esta responsabilidad, con toda esta claridad que tienes ahora, ¿no? Bueno, fabuloso, ¿no? O sea, yo lo que sí tengo que trabajar, y eso es algo que estoy alineado en lo que estás liderando tú, es la salud, ¿no? Yo siempre he sido bien descuidado con la salud. Y claro, ya hay algunas alarmitas, como cuando el carro te enciende las alarmas Ajá. y dices, oye, cuidado. O sea, que no puedo decir. ¿Y eso por qué sucedió, Eduardo? Porque yo hago deporte y ya me están empezando a doler los tobillos y Ah, necesito masa muscular y digamos, ya me empiezo a marear un poco por el exceso de azúcar. Entonces, siempre he procrastinado, ¿no? Yo ya cuando tenga 60, cuando tenga 70, sea tío, lo haré. Pero ya cuando es muy seas tarde. abuelo. Cuando sea abuelo, ya soy abuelo. Ya eres abuelo. Entonces, Ya llegó, ya ya llegó. llegó. Entonces, claro, ese es un tema muy importante. Yo me veo como una persona que envejecerá o seguirá envejeciendo con dignidad, con Ujú. equilibrio y sin perder el pelo suelto. Me gusta, Creo ¿ah? que eso es lo que me define más. Un loco suelto, Sí, ¿cómo es? un loco Un loco suelto, sí. suelto en YouTube y sin perder el pelo suelto, me Así gusta. es. Creo que es un compromiso nuevo que estás haciendo ahora en público. Sí, Así sí. como saliste de el lado de Lampa al lado anticorrupción y así como has construido un legado, creo que tienes que cuidarte tú para que efectivamente todo eso se haga Evidentemente, realidad, ¿no? Sí. evidentemente. ¿Cuál es tu siguiente sueño, además de la salud? Mi siguiente sueño, bueno, estoy escribiendo un libro El cuarto. para México, sí, afuera. Wow. Y vamos a ver, ese debe ser. Y yo lo que quiero es salir, ¿no? Quiero buscar la internacionalización porque el espacio creo que está vacío y algo puedo aportar. Y también tener un legado de hablar con los chicos. A mí me gusta mucho eso porque son como esponjitas, ¿no? Que te están mirando receptivamente y dicen, o este tío que está loco, algo puedo aprender de él o algo puedo no equivocarme de Claro. los errores que he cometido, ¿no? Y además pueden darse cuenta también que esta vuelta que le diste tú tiene al final, en el mediano plazo, un retorno positivo. Y ese Sin es el duda, legado que vas a dejar, ¿no? sin duda. Sí. O que ya estás dejando, digamos. Yo siempre les digo a los chicos, no resignen sus sueños. Ujú. Mucha gente se va a burlar de sus sueños, pero Pero si nunca... no trabajas por los tuyos, trabajas por lo de otros, ¿no? Sí, claro, y nunca te burles de un soñador. Esa es una frase que yo siempre aprendí. Un amigo decía, nunca subestimes a alguien que se sobreestima, Sí, claro, es tal cual. ¿no? Sí. Entonces, eso, ¿no? No pierdan la... No, que no puede ser cocinero. ¿Te acuerdas en nuestra época? ¿Quién era Gastón, cocinero? Oye, ya, pero vas a cocinar, pero ¿de qué vas a trabajar? No, no, claro, ahora es claro, una claro. profesión. O escribir igual, O ¿no? Era, youtuber, o escribir, claro. o lo que fuese, o Yo tengo un deportista. hermano que no se atrevió a escribir porque le encantaba y yo le decía, pero en mi universidad hay la carrera de literatura y no se atrevió, no Y sé, después cuando miras en retrospectiva dices, ¿por qué no lo hice? claro. Y ese es la peor carga que puede tener una persona. Como dice en este libro de la enfermera que cuida a los pacientes casi terminales y dice, la gente no se arrepiente de lo que hizo mal o se equivocó porque finalmente aprende, sino se arrepiente de las cosas que no hizo, ¿no? Exactamente. Y Y ahora, al final del día las biografías se perciben por lo que hizo una persona al final de su vida. No es por lo que hizo antes, sino por lo que hizo al final. claro, por lo que dejaste al final, que es lo que estás Exactamente. haciendo tú. Sí. Me encanta. Entonces, tu gran mensaje para que la gente se atreva a darle una siguiente, nosotros decimos segunda mordida, pero Sí, si claro. alguien ya le dio varias, una siguiente mordida a la vida, ¿cuál sería? No resignación. Mm, La resignación es producto de que las cartas están echadas. El partido siempre se puede voltear. La vida le cambia a las personas en un segundo. Y bueno, es actuar en coherencia. me encanta. Muchísimas gracias, A ti. Eduardo. Un placer que nos hayas contado todo este lado más tuyo, personal, que las historias de los libros, ¿ya? Y todo lo que estás contribuyendo, además. Debemos No, a ti. hacer un esfuerzo grande, así, pendiente de cada caso que hay en la sociedad y, sobre todo, poniéndolo en la mesa, ¿no? Yo te he visto así como levantando la voz, comprándote lío, como se dice. Ahí vamos. Sí, comprándote lío a veces gratis, ¿ah? Sí. Sí, es como que súper, súper potente. Nada, después de ver a Eduardo, por favor, atrévanse a dar esta segunda mordida a la vida.